Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos nuevamente a este lugar en el que estamos en la presencia de Dios para aprender de su palabra. Doy gracias a Dios porque me concede el gran privilegio de hablar de su palabra. Amén. Y antes de iniciar a esta nueva clase de hoy, quiero repasar un poquito acerca de lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Vimos el tema vestidos de un nuevo hombre. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Y estábamos basándonos en Efesios 4, del 20 al 24, en donde el apóstol habla en cuanto a vuestra pasada manera de vivir. ¿Se acuerdan? Despojados del viejo hombre. Estuvimos hablando de qué significaba despojarse del viejo hombre. Y decíamos que eso es una transformación, el despojarse del viejo hombre. Luego hablábamos de el vicio de deseos engañosos. Amén. Y decíamos que todo eso viene a ser contrarrestado con el renovar el espíritu de nuestra mente, de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y luego, así, ir siendo vestidos de un nuevo hombre. Gloria a Dios. Y al finalizar esa clase yo decía que nosotros iniciábamos la vida cristiana, y cuando veníamos al Señor, cuando estamos en Él, somos como un pegoste de barro que recién entra al taller. ¿Se acuerda que eso fue lo último que yo dije? Amén. Amén. Para empezar su proceso de formación. Y precisamente ese es el tema que estaremos viendo el día de hoy. El tema de hoy es piezas en proceso. Ese es el tema de hoy. Piezas en proceso. Y antes de iniciar quiero que hagamos una oración. Eterno Dios soberano, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alumbra. Tu palabra es la que transforma nuestras vidas. Creemos en el poder glorioso de tu palabra y estamos delante de tu presencia para que tu luz llegue hasta lo más profundo de nuestro ser e ilumine todo, Señor, lo que tú deseas que ilumine. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, quiero comenzar este tema para que podamos en cierta medida concientizarnos de que las nuevas criaturas, las personas que están en Cristo, los elegidos del Padre, a quienes Cristo ha dado vida, los que inician en la vida cristiana son un pegoste de barro que entran al taller para estar en las manos del más grande escultor. Amén. Gloria a Dios. Y hoy voy a mencionar algunos versículos importantes para que comprendamos que nuestra vida en Cristo es un proceso de santificación. Un proceso de santificación en el que no solamente somos sometidos, sino que Dios nos resucita de los muertos y nos sustenta y nos preserva en sus manos, dándonos forma
haciéndonos al molde de su amado Hijo Jesucristo. Y eso es glorioso, hermanos. He escuchado a muchos predicadores referirse con mucho celo y hasta cierto punto algo así como de enojo de lo inaceptable que puede ser para ellos decir que Dios nos tiene en un proceso. Porque para ellos Dios no deja cosa a medias. Para ellos Dios hace las cosas perfectas. Y es inaceptable que Dios no haga las cosas bien. Y de hecho es que Dios siempre hará las cosas bien. Siempre hará las cosas perfectas. Siempre será así. Pero también es cierto que Dios se toma su tiempo para darle la forma perfecta a lo que Él inicia. Amén. La palabra de Dios nos enseña que en la creación Dios se tomó su tiempo para crear cada una de las cosas que creó. Amén. Y cuando hubo terminado, vio que todo era bueno en gran manera. Gloria a Dios. La Biblia dice que descansó. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo 400 años en esclavitud. Y fueron 40 años de proceso en el desierto para llegar a la tierra prometida y recibir la herencia. Los redimidos por Cristo, a quienes Él les ha dado vida eterna, reciben esa vida eterna por gracia, misericordia, y es un inmenso regalo. Pero la conformación a Cristo y su santificación es un proceso que dura a lo largo de toda su vida. Amén. Y quiero comenzar leyendo un versículo. Vámonos a el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor está hablando de Jesús haciendo una oración. Y Jesús dice en el versículo 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estamos viendo a Jesús orando, pidiéndole al Padre: santifícalos. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. En ella encontramos cosas tan maravillosas, cosas como cuando se escribió textualmente las palabras que salieron del aliento de Dios mismo. Amén. Qué glorioso. Jesús está orando y le pide al Padre que santifique a los elegidos. Amén. Y es maravilloso saber que Jesús intercede por nuestra santificación. No ora por los que son santos. Amén. Oran por los que necesitan ser santificados. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. El apóstol Pablo nos enseña algo muy especial en esos versículos. Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. ¿Lo tenemos? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol nos enseña que la dádiva de Dios es vida eterna. Y en el capítulo 17 de Juan, el mismo que estamos leyendo, en el capítulo 17, en el versículo 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Amén. Jesús dice que el Padre le ha dado potestad de dar vida eterna. Amén. A los que Jesús les da vida eterna, el apóstol Pablo dice que ellos tienen fruto de santificación. Amén. Gloria a Dios. Con esto nos enseña que nuestra vida y todo lo largo de nuestra vida será un proceso de santificación. Y que el fin de todo ese proceso de santificación será la vida eterna. Amén. Así como la vida en nosotros es efectuada en nuestra resurrección espiritual por la palabra de Dios y su Espíritu, así también la santificación es obra de su Espíritu y su palabra. Amén. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos, creyendo que por nuestras acciones de precaución o creyendo que por nuestra separación del pecado y las limitaciones propias de nosotros de no pecar, por eso somos santificados. No es así. No es así. Jesús orando dijo: santifícalos en tu verdad. Gloria a Dios. Nosotros somos santificados por Él y su palabra. Gloria a Dios. Recordemos que la santificación es un fruto. Gloria a Dios. No es una acción nuestra, es un fruto. Veamos lo que dice Jesús en el capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15. Versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermano? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Yo hice un pequeño dibujo ahí en la pizarra, si lo pueden ver. La Biblia es clara, Jesús es claro con lo que está diciendo y dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Amén. Amén. Entonces, el Padre es el labrador. Él es la vid. Amén. Pero para que comprendamos mejor ese dibujo que tengo ahí, más adelante voy a continuar hablando acerca de cómo es que nosotros somos injertados. Pero en los versículos que acabamos de leer, en el versículo 1 dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador.
Hermanos, el Padre es el que decide cortar e injertar por su elección. Amén. El Padre es el que limpia. Dice que el labrador es el que limpia para que lleve más fruto. Amén. El Padre es el que limpia, el Padre es el que corta, pero Cristo es la vid que alimenta de vida los injertos y los sustenta y los preserva. Amén. Dice que hay unos que no llevan frutos y esos serán quitados. Claro, ¿verdad? El versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Amén. Otros llevan fruto, dice, pero el Señor aún con ese fruto les va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. Gloria a Dios. No solamente es para que estén limpios, es para que lleven más fruto. En el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso se lo está diciendo a los apóstoles. Pero hay algo muy importante en ese versículo, y es que él menciona el medio por el cual somos limpiados. Y dice que el medio es por su palabra. Amén. Gloria a Dios. El versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo dice que estos permanecen en él. Gloria a Dios. Y él en ellos. Jesucristo les alimenta de vida y los preserva. El pámpano no puede llevar fruto en sí mismo. Y tampoco el pámpano se limpia solo. Amén. Importante, ¿verdad? En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Solo los que están en él llevan mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos permanecer en él para ser fructíferos y ser limpiados. Amén. El versículo concluye que separados de él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Ahora quiero que veamos cómo el apóstol Pablo nos enseña de Cristo y nosotros, basado en este mismo ejemplo. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 16 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos capítulo 11, versículo 16 al 20 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y aquí vamos, hermanos. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Pues si alguna de las ramas fueron descajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino
teme. Comenzamos con el versículo 16, en la última frase, y dice: si la raíz es santa, también las ramas son santas. Amén. Amén. Solo si la raíz es santa, también las ramas son santas. Y en este versículo hemos aprendido lo del injerto. Amén. Jesús hablaba ya de ser la vid, pero no había un ejemplo acerca del injerto. El apóstol Pablo lo presenta. Amén. En el versículo 17 dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido participante de la raíz de la rica savia del olivo. Amén. La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos. Entonces esa rama fue desgajada. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos. Esos son injertados. Amén. Amén. En el versículo 17 entendemos que hemos sido injertados en la vid. Participamos de la esencia de la raíz. Y la rica savia de la santidad nos llega y nos santifica. Amén. El versículo 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Gloria a Dios. Pero antes de pasar a esto, quiero que veamos el ejemplo que yo puse aquí. Aquí, hermanos, yo dibujé un pequeño trocito de un injerto. El hermano René sabe muy bien esto. Está un injerto y está la vid. Y tiene una raíz que sustenta la vid. Así que las ramas fueron desgajadas para que nosotros fuéramos injertados. ¿Puede ver? Somos injertados en la vid. ¿Y quién es la vid? Cristo. La Biblia dice que Él nos sustenta. En el que estuvimos leyendo anteriormente decía que Él nos limpia para que llevemos más fruto. Amén. Entonces, alguien que está injertado en la vid tendrá fruto de santificación. Amén. ¿Entendemos esa parte? Ahora voy a continuar. El versículo 18 es un versículo muy fuerte, porque dice: no te jactes contra las ramas. No es la rama que sustenta a la raíz, es la raíz que sustenta a las ramas. No eres tú que te santificas con tu abstinencia, con tus precauciones, con cualquier cosa de la que tú puedas jactarte. No es eso lo que te santifica. No te limpias tú solo por tus buenas decisiones. Es la savia de Cristo en tu vida y sus palabras en tu mente y corazón las que te hacen dar fruto de santificación. Amén. En el versículo 19 dice: pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Hablando de Israel, dice que ellas pertenecían directamente al olivo, pero fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, dice, por la fe estás en pie. Amén. Así dice en el versículo 20. Pero tú por la fe estás en pie. Eso dice el apóstol, ¿verdad? Y es claro en decir por la fe. No dice por tu fe.
Dice, por la fe. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe que Dios ha dado a nosotros y la fe que tenemos en Cristo es la que nos mantiene en pie. El versículo 20 es mucho más fuerte todavía. Y dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Dice, no seas soberbio. Mejor mantente con temor. Si eres un cristiano y sientes la rica savia de Cristo que te fortalece y te santifica y te purifica en tus debilidades y te hace sentir en santidad y purificación, no te ensoberbezcas. Amén. Si no, dice, teme, no seas soberbio. No te creas la salsita de aguacate en el taco. Eso es lo que está diciendo. No te sientas un santulón que ve a los demás como pecadores. No te creas más santo que los demás. Eso es soberbia. Cuidado con eso. Amén. Ahora veamos lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y el Espíritu de Cristo que está obrando en ti. Y la santidad de la raíz llega a ti. Injerto silvestre. Él te hará dar fruto de santificación. Qué glorioso es eso, hermanos. Es increíble, es impresionante que nosotros con una naturaleza de pecado en nuestra vida podamos dar fruto de santificación. Definitivamente no puede ser por nosotros mismos, ni por impulso de nosotros, ni nuestras decisiones, ni por la manera en que nosotros pretendamos separarnos. Amén. Sino por la raíz que alimenta nuestro ser, que alimenta nuestra mente y alimenta nuestro corazón. Ella produce en nuestra debilidad y en nuestra ruindad humana que hayan frutos de santificación para su gloria. Amén. Para su gloria. Es solo su poder y su obra en nuestras vidas lo que hace posible que nosotros demos frutos de santificación. Nadie de nosotros debería ni siquiera pensar que tiene un mérito por su santificación. No es que Dios hace un 50% y depende de nosotros el otro 50% de santificación. No es que Cristo me salva y ahora me está viendo desde el cielo con el libro de la vida, con un borrador en la mano, esperando a ver si yo peco. Y si yo me santifico, y si yo peco, me borra del libro de la vida. Porque Él tiene que ver que yo mismo me abstenga del pecado. Y yo vivo en ayuno, y yo vivo en oración, y vivo en santificación. No es esa la forma de interpretarlo. Hermanos, nuestra santificación, nuestros deseos de buscar al Señor en ayuno, buscarlo al Señor en oración, la fuerza de abstenernos del pecado solo es resultado de la esencia de su santidad en nosotros. Amén. No es esfuerzo propio. No es decisión personal. Es la fuerza del poder que viene de la raíz santa. Gloria a Dios.
No es que nosotros decidimos alejarnos del pecado. Es la santidad de la vid en nosotros. Gloria a Dios. El versículo dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y solo por la raíz, es solo por la raíz que nosotros podemos dar fruto de santificación. Amén. Volvamos. Quiero leer otro versículo importante para que veamos esto. Primera carta del apóstol Juan, versículo 3. Lo tenemos, hermanos. Primera carta de Juan, versículo 3, 2 y 3. ¿Lo tenemos? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios: amaos, ahora somos hijos de Dios. Pero mire lo que dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal. Dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. El versículo 3 es el que yo quiero que evaluemos. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cómo dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire qué interesante que este versículo dice que se purifica a sí mismo. Y eso es lo que quiero hablar. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Será que un ser humano imperfecto, pecador, que no puede dominar sus impulsos, se puede purificar a sí mismo? ¿Verdad que no se puede? Porque el versículo es claro y dice, así como Él es puro. Entonces ese es el estándar. Así como Él, ¿será que un ser humano puede purificarse a sí mismo? No, hermano. Eso es impensable. Veamos lo que Jesús dice en el versículo 17 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17 al 19. 17 al 19, ¿lo tenemos? Jesús está diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Jesús podía santificarse a sí mismo? Amén, hermano. Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, en nuestra humanidad, no podemos santificarnos a nosotros mismos. Si yo digo que yo me puedo santificar a mí mismo, me estoy igualando a Cristo en esta oración. El versículo 19 dice que ellos sean santificados en la verdad, no en ellos mismos. Dice, en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él es la vid. Él es la fuente de la santificación. Esto indica, hermanos, que seremos santificados en Él y su palabra. Gloria a Dios.
No dice en ningún momento que siendo cristianos nosotros provocaríamos nuestra propia santificación. Si pensamos de esa manera, el apóstol Pablo en Romanos dice que esa es jactancia, y si mantenemos esa mentalidad es soberbia. Eso lo acabamos de leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es soberbia. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios dice que la raíz es santa. Y la savia que alimenta la vid hace dar frutos a las ramas injertadas. Entonces, la purificación nuestra es fruto de nuestro propio esfuerzo o es efecto de Cristo en nosotros. Es un efecto de Cristo en nosotros. Hermanos, lo que quiero que entendamos es que si nosotros notamos que hay algún fruto de santidad, o si en alguna manera obramos para bien en santidad, jamás caigamos en la arrogancia y la jactancia y la soberbia de pensar que esto lo hacemos por nosotros mismos. Si usted siente fortaleza en muchas áreas en las que otro es débil, no es porque usted es fuerte, es porque la savia de la raíz de Cristo en su vida y la palabra de Dios le ha santificado en esa área. Amén. Y si hay otra área en la que usted es débil y otro hermano parece ser fuerte en esa área, no es que él sea fuerte, es el poder de Dios en él que le hace fuerte en esa área. Esto sería como que si la rama injertada, la que es injerto, se atribuyera todo el crédito de sus buenos frutos. Amén. No es la rama que sustenta a la raíz, es la raíz que sustenta a las ramas. Es la savia que viene de la raíz que hace producir ese fruto de santificación. Y es notable en nuestro interior y exterior. Es imprudente, es arrogante y es soberbio hablar como si fuéramos piezas terminadas. Como dijo el hermano René, no somos piezas de exhibición. Amén. Que Dios bendiga al hermano René grandemente. No podemos pretender, hermanos, ni insinuar nuestra propia santidad. Ningún ser humano en esta tierra es santo. Estando en este cuerpo corrupto, ningún ser humano es santo. La pureza de nuestra carne solo refleja la obra maravillosa de Cristo en nosotros. Pero eso no nos coloca en una posición en la que podamos estar de frente ante la santidad de Dios. Mucho cuidado con eso. Jamás podría llegar a ser posible. Estamos, por la gracia de Dios, en el proceso de santificación. Y cada vez que Dios alumbra con su palabra nuestras vidas, el labrador nos está limpiando. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Hermano, ninguna criatura humana está al nivel ni entra en el estándar de la santidad de Dios. Grábese bien eso en su mente. Ninguna criatura, hermanos, está a la altura y al nivel de la santidad de Dios. Así que desechemos toda arrogancia, desechemos toda jactancia por nuestra propia soberbia. Hermanos, hay muchos soberbios que pretenden ser santos. Y no solamente pretenden, sino se sienten santos. Hablan como si fuesen santos.
Amén. Y ellos, ¿cómo es la cosa? Que ellos hablan de esa forma creyendo que se santifican por sí mismos. Y la Biblia dice que eso es jactancia, eso es arrogancia y no puede ser posible. Porque la santificación no depende de nuestras acciones. Gloria a Dios. Debemos agradecer a Dios, hermanos, al notar que Él produce en nosotros el fruto de la santificación y con sus manos moldea nuestra vida para llevarnos a la conformación de Cristo. Quiero que veamos cómo Dios ejemplifica esta manera en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Dios, hermanos, elige poner este ejemplo. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quiero que comencemos, hermano, en que ni siquiera nos convertimos en un material tan caro, partiendo desde ahí. Somos barro. Le decía yo a mi papá en la mañana: Dios no escogió que lo llevaran a alguien que trabaja oro o piedras preciosas, porque hay gente que no le bastan los ejemplos de humildad que el Señor ha puesto, sino que, hermanos, el Señor está diciendo al profeta que vaya y que vea, y el ejemplo que usa es barro. No me puedo extender más de eso. Amén. Con mucho amor les pido, hermanos, que no cometamos el error de ver ejemplos en la palabra de Dios y sentir que esos ejemplos realmente no nos describen lo que somos. ¿Por qué les digo esto? Porque quizá haya un problema de jactancia y nosotros nos sentimos un poquito mejor que eso. Y esto viene, hermanos, se lo quiero decir con mucho amor, porque hay gente que cree que son mucho más especiales que los ejemplos que están en la palabra de Dios. Hace poco escuché a alguien que no estaba muy satisfecho que Jesús nos comparara con ovejas, porque dijo que las ovejas eran muy torpes y eran ciegas. Esta persona mencionó hasta el otro animal con que hubiera sido mejor la alegoría. Porque ese otro animal era mucho más limpio. Así lo dijo. Hermanos, no debemos buscar versículos o ejemplos que nos hagan a nuestra creencia de lo que nosotros somos. Nos basta la palabra de Dios. Es suficiente. Hermanos, yo les estoy hablando de una persona que incluso mencionó el nombre del animal que hubiera sido mejor representado. Pero ahí estaba el ejemplo de las ovejas. Y es un ejemplo que Jesús eligió. Imagínense. Y hablaba del otro animal y mencionó que lo que le gustaba del otro animal era que era demasiado puro, demasiado limpio, y que prefería morir antes que ensuciarse. Así lo dijo. Hermanos, no debemos atrevernos a tanto. Si Jesús toma un ejemplo, si Dios usa un ejemplo,
es porque exactamente así es. Amén. 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 Describen exactamente cómo somos delante de Él. En este versículo nos dice que somos barro en sus manos. Amén. Quiero que sigamos leyendo acerca de los barros. Vaya a segunda carta a los Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué dice? Para que la excelencia del poder que sea de Dios y no de nosotros. El versículo dice que somos unos vasos de barro. No está hablando de algo terminado. Está hablando para que la excelencia del poder sea de Dios. Amén. Y no de nosotros. Cuando el conocimiento de la palabra de Dios llega y su luz resplandece en nuestros corazones, Él va a alumbrar todas las cosas impuras. Amén. Y las que vamos a notar nosotros va a ser inmediatamente como Dios va a obrar. Amén. Amén. Va a ser inmediatamente la forma en que vamos a notar las impurezas de nuestro corazón. Gloria a Dios. Él nos va a moldear a su voluntad y veremos su gloria en nuestra vida, no como algo de lo que nos podamos jactar, sino de la grandeza de su poder para transformarnos. Amén. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 9, 21. Romanos capítulo 9. Lo tenemos, hermanos. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué pues si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Oiga, hermanos, las mostró para ¿con qué? Con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha hallado, esto es, a nosotros, ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí dice que los vasos, ahí menciona los vasos, y dice que son vasos de ¿qué? De misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y dice que esos vasos fueron elegidos para hacer notorias las riquezas de su gloria. Con los vasos de misericordia, hermanos, con los que Él preparó de antemano, con esos es que Él trabaja. Y esos vasos somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vasos de misericordia. Es glorioso que Dios en su soberanía nos eligió desde antes de la fundación del mundo con el fin de tener misericordia. Una misericordia mayor, una misericordia prolongada, un nivel de misericordia más grande. Esa es gracia inmerecida por la inigualable obra de Cristo en el Calvario. Hermanos, nosotros no somos piezas terminadas, somos piezas en proceso.
que a veces se agrietan y se rompen. Y sentimos que por nuestras faltas y pecados y áreas aún no vencidas, sentimos y creemos que no merecemos ni deberíamos estar en sus preciosas manos. Pero en su misericordia nos eligió. El problema no está en el alfarero, el problema es el material con el que nosotros somos compuestos. Gloria a Dios. La impotencia de mantenernos firmes, incluso estando en sus manos. Somos como la arcilla blanda en las manos del alfarero. La Biblia dice que aunque nosotros nos desarmemos, nos agrietemos, Él tiene el poder para restaurarnos, volvernos a hacer de nuevo. Y nosotros cada vez que el Señor nos suelta, hermanos, hay una rueda, miren. Hay una rueda que está girando. Y cada vez que el Señor nos suelta para ver si ya está firme, amén. Gloria a Dios. Y a veces el Señor nos suelta por un momento, hermanos, para ver la forma que vamos tomando. Y en esos momentos en que aleja un poquito sus manos, sentimos esa debilidad en nosotros. En el giro de la rueda de la prueba, a veces perdemos la estabilidad. Nos quebramos, nos agrietamos y a veces hasta pecamos en nuestra debilidad. Todos debemos, hermanos, todos sabemos que dentro de nosotros no tenemos la forma perfecta del molde de Dios. Y nos duele fallarle. Amén. No podemos tomar la forma de una sola vez. Nos sentimos impotentes de no permanecer firme como quisiéramos ser. Como una pieza que está sólida. No importa los giros que dé la rueda. Una pieza sólida no pierde su molde. Pero hay momentos en el que sentimos debilidad. Amén. Por eso necesitamos estar en sus manos para ser restaurados. No podemos estar fuera de sus manos, hermano. Somos piezas en proceso, no podemos pretender ser piezas terminadas. No hablemos como si fuéramos piezas terminadas en exhibición. No le exijamos a los demás que sean piezas terminadas, porque nosotros todavía podemos ser un pegoste sin forma. Amén. Necesitamos con urgencia la intervención divina de Dios para que cambie nuestra deformidad y nos moldee a la imagen de Jesucristo. Hermanos, quiero finalizar con una verdad y quiero que la lleve en su mente y en su corazón. Guárdela. Y es que a los elegidos del Padre, a los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo para tener misericordia, Jesucristo los preserva. ¿Por qué digo que los preserva? Porque Jesús dice, a los que me diste yo los he guardado en tu nombre. Y no solo los preserva, también Él los restaura, como restauró a Pedro cuando falló. Y el Espíritu Santo es el que hace perseverar a las personas y los transforma. El próximo domingo aprenderemos acerca de los procesos de restauración basado en lo que aprendimos hoy, hermano. Dios les bendiga.